En total, para intentar entender la técnica de Caravaggio, hice 5 cuadros diferentes. El primero con una grisalla tradicional que no me terminó de convencer porque terminé cubriendo y perdiendo el color de la imprimación, y eso resultó en que los colores se vieran poco integrados. Después hice otros 2 en los que separé más las capas, es decir, primero di una capa de luces, esperé a que secara, después di una capa de sombras, esperé a que secara y después apliqué una capa de color. Los resultados me gustaron un poco más porque ahora sí respeté el color de la base y la usé a mi favor, pero lo que no me convencía era el blanco puro. Sí da un resultado muy luminoso, pero lo mismo, como que es un poquito más contrastante, como que igual los colores no se terminan de integrar con tanta suavidad. Y después, como les decía, tuve acceso a este libro de la técnica de Caravaggio, que agradezco nuevamente a Juan Bolaños por haberme compartido esa información. Con la información de ese libro me quedó mucho más claro que Caravaggio sí agregaba un poco de color a su primera capa, es decir, que no hacía el modelado con blanco únicamente. La ventaja es evidente, los valores tonales son más cercanos. El blanco puro contrasta demasiado, es un brinco de tono exagerado. Por último hice estos 2 ejercicios agregando ocre y tierra roja a mis tonos claros y probé 2 métodos, uno aplicando las sombras mientras las luces estaban todavía frescas en la primera capa y otro separando las capas, es decir, puse primero las luces, dejé secar, después puse las sombras, dejé secar y después apliqué veladuras y detalles. Porque sí creo que si uno sigue el método de un pintor, tiene que llegar a un resultado más o menos similar. O sea, digamos, la distancia que va a separar mi trabajo del de Caravaggio, pues siempre va a ser mucha, ¿no? O sea, no hay forma de imitarlo a la perfección. Seguramente alguien con más habilidad y más práctica en este tipo de técnicas podrá lograr un resultado que se acerque mucho más al original, pero sí creo que si uno sigue la técnica paso a paso, debería lograr un resultado más o menos similar. Hay varias cosas que quedan claras de las pinturas de Caravaggio. Una es que la técnica es muy directa, muy simple, muy económica quizás. O sea, es evidente que Caravaggio, uno, sabemos que pintaba muy rápido y sabemos que pintaba rápido por los contratos, de cuándo se le pedía un cuadro y en qué fecha los entregaba. Y era rapidísimo, entregaba pinturas enormes en unos cuantos meses. Por supuesto, también hay testimonios de su época de personas hablando de lo rápido que era Caravaggio. Por ahí podemos intuir que su técnica no era como la de estos maestros flamencos que se tardaban 3 o 5 años en un tríptico. Otra cosa que se puede ver es que muy rara vez superponía elementos. Por ejemplo, cuando vemos el cuadro de Baco y Ariadna de Tiziano, podemos ver cómo primero pintó el mar, sobre este azul pintó el color de la piel y después sobre el azul y el color de la piel pintó esta tela roja. Caravaggio muy rara vez hacía eso. A veces cuando cambiaba de opinión o hacía una corrección, superponía 2 elementos, pero por lo general los contornos están muy delimitados. Esto, bueno, pues se puede ver justo con los análisis de las capas de pintura y también donde termina una forma y empieza otra, podemos ver un pequeño borde que dejó sin pintar. Y esto lo hacía lo mismo para ahorrar tiempo, o sea, porque, por ejemplo, no tenía que esperar a que secara el fondo para empezar a pintar las figuras. Como no tenemos cuadros inacabados de Caravaggio, es muy difícil saber cómo se veían en una etapa intermedia. Quizás el pintor que pueda venir en nuestro rescate sea Guido Reni, un pintor contemporáneo de Caravaggio, o sea, casi de la misma edad, era 4 años más joven. Coincidió con él en Roma, seguramente lo conoció, seguramente lo vio trabajar y por supuesto Caravaggio fue una influencia en el trabajo de Guido Reni. La ventaja es que Guido Reni sí dejó cuadros inacabados y en ellos podemos ver lo que los italianos llaman abbozzo, esta primera capa de pintura que se da sobre la imprimatura para definir la forma, los valores tonales y algunos colores. Muy probablemente los cuadros inacabados de Caravaggio se veían así. Ahora, ¿qué tan detallada era esta primera capa? ¿No? ¿O qué tan avanzado estaba el cuadro en esta primera etapa? Si consideramos que Caravaggio era muy rápido para pintar los cuadros
y que tienen muy pocas capas de pintura. Lo que ya dijimos, no vemos esta composición de elementos superpuestos como veíamos en el Baco y Ariadna de Tiziano. Eso me hace pensar que Caravaggio avanzaba el cuadro lo más que podía en la primera capa, dejando únicamente las veladuras y algunos detalles para una segunda capa. Ahora, mientras estuve haciendo toda esta investigación, llegó un momento en el que me pregunté por qué esta obsesión con Caravaggio. Y creo que tiene que ver con que yo no entendía cómo trabajaba Caravaggio. Es decir, no entendía si había una grisalla ahí debajo o si pintaba con color directamente. Porque de otros pintores, por ejemplo, de Leonardo da Vinci o de Rembrandt, uno entiende cómo se construyeron esos cuadros. No quiere decir que uno lo pueda hacer, pero al menos intuye cómo están hechos. Pero en el caso de Caravaggio, para mí sí era un misterio. En fin, creo que he resuelto mis dudas y puedo pasar ya a otra cosa.